Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo del inicio de esta cuarta unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al inicio de la antesala del proceso educativo, del final del proceso educativo que vamos a desarrollar ya. Bienvenidos, señores y señores. Reciban la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches, compañero. Bien, buenas noches con todos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta primera clase de la unidad número 4 y como es de costumbre iniciamos presentando en sus pantallas, perdón, ya pueden ver ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4 con el tema central, innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX. Vamos a analizar el tema número 1, el siglo XX. Vamos a analizar todos los avances científicos y tecnológicos que se han venido desarrollando y que fueron prácticamente el siglo en el cual se han desarrollado la mayoría de los inventos que han mejorado la calidad de vida de la humanidad en general. A continuación, ustedes pueden observar el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, desarrolle la siguiente actividad. En la primera actividad dice realiza un mapa mental en el que se mencionen los avances tecnológicos del siglo XX. Debes utilizar imágenes, cromos o dibujos como ustedes obviamente se sientan más cómodos de realizar. La segunda actividad dice mencione cómo ha evolucionado las comunicaciones del Internet, cómo ha evolucionado las comunicaciones, lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Es una etapa fundamental en cuanto a la evolución en función de la educación, la comunicación que estamos haciendo a través del Internet. Esas son las actividades. Recuerden que el trabajo debe ser 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio. Ya saben cómo ustedes tienen que cumplir en la parte superior de su hojita. Obviamente ustedes desarrollan tal como se les solicita aquí. Les rotulan, cumplen con todos los requisitos, la información que se les solicita. Una vez que han hecho esto en la parte superior, a continuación empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer en función de la parte estructural de su tarea. Una vez más, recuerden que el documento que ustedes tienen que subir, la imagen, es obviamente el contenido de la tarea es 100% a mano. Luego tienen que hacer la captura de pantalla o transformarle a PDF, como ustedes se sientan más cómodos. Pese que transformarle a PDF es lo más recomendable. En función del contenido deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Y estamos en la unidad número 4 con el tema del siglo XX, correspondiente a la semana 1 de fecha 12 de mayo del 2025. Esa tarea permite entregas desde el 12 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación es el 15 de junio del 2025. Esas son las actividades en cuanto a los requisitos y tiempos los cuales tienen para presentar esta primera actividad de la unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad correspondientes a este primer tema. Vamos a hablar sobre los avances científicos y tecnológicos durante el siglo XX. Vamos a ver cuáles son las características más importantes de este siglo, cuáles son las características más preponderantes. Y justamente arrancamos en el siglo XX. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de estas actividades. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades
y a las fábricas. Nace la electrónica, que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales o los más conocidos como computadores. Esto hacia el año de 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad de los seres humanos. Nace y se desarrolla la tecnología espacial, que coloca satélites artificiales en órbita, esto hasta el año de 1957, y el hombre llega a la Luna hasta el año de 1969 y se lanza sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica, tanto fijas como móviles. Y obviamente aparece el Internet en el año de 1967 y el correo electrónico en 1971 a través de la World Wide Web, o lo que nosotros conocemos como la triple W. En esta época aparecen muchos inventos adicionales e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs y DVDs, el cine, los microprocesadores que revolucionarían todo aspecto del desarrollo de la vida, los ordenadores personales y también los electrodomésticos. Y eso nosotros ya vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, cómo se han desarrollado cada uno de ellos. De hecho, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, tanto personales como de escritorio, están constituidas por microprocesadores. Los microprocesadores son microchips, son estructuras electrónicas, obviamente, que permiten el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Y a su vez, estos utilizan electricidad. Todo va en cadena, todo va correlacionado. Uno de los avances más importantes para los procesos de comunicación, obviamente sin duda el Internet no podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado en los años 90, ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podrían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente. El Internet en la primera etapa prácticamente aparece a finales de lo que sería la Guerra Fría. Ahí una vez después de la Segunda Guerra Mundial se dio un evento bastante crucial entre las potencias que obviamente quedaron superpuestas después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el capitalismo y el socialismo. El capitalismo representado por los Estados Unidos y el socialismo representado hasta ese entonces por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la URSS. Obviamente aparece esta etapa del Internet. En primera etapa, esta estaba 100% diseñada para comunicaciones militares. Posteriormente, una vez que terminó la guerra, una vez que terminó todo el conflicto, obviamente esta quedó en desuso, quedó fuera de servicio. Y obviamente determinados ingenieros, obviamente tomaron este proceso, esta estructura del Internet y pronto, obviamente, lo pondrían a servicio de la comunidad en general. Y obviamente hoy en día, a través del Internet, realizamos muchas actividades, tanto de ocio, de recreación, de comercio, de comunicación y una serie de actividades, pues el Internet es una mega malla o es una mega red que nos permite estar intercomunicados a nivel global. También se han desarrollado otros tipos de inventos y dentro de ellos, obviamente, dentro del campo de la salud que han permitido obviamente mejorar la calidad de vida y obviamente determinados procesos hacerlos más sencillos, como por ejemplo el escáner o rayos X que nosotros le conocemos. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Así también los electrodomésticos han facilitado las labores cotidianas en el hogar. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos, estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados, lavan la ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría también se incluyen dispositivos como las tostadoras y las batidoras, que obviamente han facilitado, han simplificado el trabajo del hogar.
Igualmente, obviamente, en función de los medios de comunicación terrestres, obviamente se desarrollaron autopistas. Como ya se había inventado el automóvil necesitaba un espacio para poder conducirse. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad hubiese descendido bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tráfico constante de vehículos y nos permiten comunicarnos o intercomunicarnos desde un sector a otro. Dentro del campo de la aeronáutica, las naves espaciales también han jugado un papel importante en el desarrollo científico y tecnológico durante el siglo XX. El 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta se pondrían en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia como medios de transporte e investigación. Entonces ya sabemos, los satélites a través, por ejemplo, ahorita que estamos intercomunicándonos, que estamos, por ejemplo, mi señal como administrador y como anfitrión de esta sala, obviamente yo estoy desde la ciudad de Riobamba. Muchos de ustedes están desde diferentes puntos del país, muchos de ustedes incluso desde el extranjero, desde los Estados Unidos, desde España. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo viaja la señal? Pues a través de los satélites que se encuentran en el espacio circundando nuestro planeta. Ahí rebota nuestra señal y nos permiten estar intercomunicados. Y así lo hacen a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, de TikTok y de las otras redes sociales más que existen. Siempre está rebotando las señales en el espacio de una forma inmediata y de esa manera nosotros nos podemos comunicar de un sector a otro o saber qué es lo que pasa al otro lado del mundo de una forma muy eficiente y obviamente con un margen de tiempo muy reducido, los cuales nos permite estar comunicados de una forma más efectiva. Los partes son de estos avances tecnológicos y que vamos a ver también parte en la siguiente etapa de nuestra clase. Es un tema bastante importante, es un tema bastante atractivo y vamos a ver un poco justamente de los avances tecnológicos y científicos del siglo XX y su impacto en la sociedad moderna. Vamos a ver, ¿nos servirán? ¿No nos servirán la mayoría de los inventos que se han desarrollado? Pues si nos sirven, si son necesarios para el diario convivir, desarrollo y una serie de actividades y dentro de ellos incluso lo que hoy estamos utilizando, la comunicación, es importante dentro de estos procesos. El siglo XX fue testigo de importantes avances en ciencia y tecnología que han influido de manera decisiva en la vida diaria de la sociedad. La gran innovación de la época que revolucionó el siglo a nivel industrial y que poco a poco tuvo un impacto en la sociedad fue el invento de la electricidad. La explotación industrial de los conocimientos científicos marcó la dominación efectiva de la tecnología en el mundo productivo que se plasma en el progreso industrial y el aumento de la producción hasta el punto de la denominada Segunda Revolución Industrial. Divide a los expertos entre quienes sitúan la revolución industrial durante el siglo XIX con la utilización del motor a vapor como máquina motriz y la artificial entre el siglo XIX y el siglo XX. En concreto, en el año de 1950 se establece ya la afiliación de la tecnología mediante la electrificación de las fábricas y también de las ciudades. Conforme se iba produciendo la integración disciplinaria, se descubriría que la integración técnica no tendría más fronteras que las que permite la cada vez más fuerte integración y generalización de conocimientos. Así, probablemente en el siglo XX podemos distinguir dos grandes áreas de integración. En primer lugar, la integración entre las máquinas y el sistema de producción y la integración sustentada en los ámbitos de la ingeniería técnica y la integración entre las máquinas y también el operario, esfera de especialización de la enfermería del seguro. Por tanto, partiendo del proceso de integración, tendríamos que analizarlo desde tres perspectivas.
Si control pertenece a operatorio, no obstante, lo que vamos a hacer es analizar la labor asistencial que sería propia de por ejemplo, de las enfermeras. En segundo lugar, podríamos analizar el grado de optimización, eficiencia y eficacia de las máquinas. Y en tercer lugar, la intervención específica de la enfermería en cada uno de los ámbitos que vamos a identificar y vamos a ver en la siguiente etapa de este artículo. La contextualización del siglo XX como periodo de innovación tecnológica y científica, el siglo XX ha sido en los territorios mundiales el periodo de tiempo que ha sufrido un progreso tecnológico y científico. La innovación científica es un hecho nuevo y sinónimo de descubrimiento científico, y la innovación tecnológica indica una novedad relacionada con aspectos concretos de la infraestructura científica de la sociedad. Más importante a lo largo de la historia, una serie de avances durante los últimos cuatro decenios del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX tuvieron lugar en lo que hicieron posible. A partir de entonces, la divulgación de del principio eléctrico. La población estaba preparada para poder comprender y aceptar las propuestas del siglo XX. La cadena del desarrollo que se siguió a partir de ese momento es más bien sencilla. Los avances en el conocimiento experimental y las bases científicas sólidas que los avalen nos llevaron al desarrollo tecnológico. A finales del siglo XIX, Thomas Edison, por ejemplo, durante los años 1847 a 1931, había establecido una oficina de patentes en Estados Unidos y tenía el récord total de 1.325 patentes concedidas a su nombre. A pesar del tremendo éxito, con acerca de 400.000 veces el valor actual de la patente, el genio le tenía una oposición particular cruda a Nikola Tesla. Tesla pues había nacido en Serbia, parte del Imperio Austrohúngaro, en el año de 1856 y se había mudado a los Estados Unidos en el año de 1884, cuando obtuvo un empleo en el propio laboratorio de Edison, con gran éxito mejorando los sistemas de generadores y entre otras actividades. 6 meses después, ambos se enzarzaron en una pelea, posiblemente por $25.000 a los que Edison había invitado a Tesla como reto, en torno al sistema de corriente eléctrica a implantar. Tesla defendía la corriente alterna, mientras Edison sostenía que era mucho más segura la corriente continua, en la que Edison había invertido para encontrar un tipo de corriente práctica para la implantación de un sistema. La pelea la ganó Tesla e instaló su sistema de corriente eléctrica alterna en el año de 1893 en la Exposición Política de Chicago, que iluminaba la mitad del espectáculo, impresionando a todo el que pasaba por allí. La introducción de la corriente alterna en el mercado permitiría grandes longitudes de transporte a potencias muy elevadas. Ahí nosotros podemos ver y podemos analizar todos los avances que se han venido dando también en este proceso. En cuanto a los avances tecnológicos del siglo XX, luego de haber hecho una pequeña introducción en función histórica de este proceso, vamos a empezar hablando sobre los avances tecnológicos del siglo XX. La tecnología del siglo XX ha avanzado prodigiosamente, al igual que en otras áreas del conocimiento que han influido en el avance tecnológico. Avanzamos desde la comunicación oral a la impresión escrita y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días en los que es habitual informarse a través de Internet. El correo postal ha pasado a glorias pasadas desde que se abre un mensaje de invitación a un cumpleaños. En nuestros días, chatear a través del móvil es algo cotidiano y lo que es más, es posible elegir entre varias compañías telefónicas, ya sean nacionales o internacionales. Por otro lado, la máquina, herramientas e inventos han mejorado ostentablemente desde mediados del siglo XX, cuando hizo su aparición el tubo de electrones, hasta la actualidad prolífica reciente producción de mini ordenadores, estos son microprocesadores, con
aplicaciones informáticas en la vida cotidiana que van en aumento. El transporte, aunque en sus inicios la aviación fue considerada un lujo o frívolo en el que no se fijaron ni Charles Liddell ni Amelia Earhart, ha sido otro campo que ha evolucionado cualitativamente y cuantitativamente. Hoy en día la aviación de cualquier modo, ya sea de bajo coste o más convencional, supera en puntuación a otros medios de viaje o comunicación. Las mayores ciudades del mundo están saturadas de tráfico, por lo que una solución para evitar que los conductores padezcan el término estrés por atascos en el metro o en diferentes arterias, otras vías convencionales de transporte han evolucionado impresionantemente. Por tanto, es de recibo admitir que durante nuestro siglo XX la carrera espacial y la robótica han vivido un auge importante, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer, siendo Marte uno de los lugares de interés para colocar a trabajadores y máquinas inanimadas a liderar su destino. Muchos de ustedes verán en Internet circulan también videos en los cuales nosotros podemos ver en Europa, en Asia, cómo la inteligencia artificial hoy en día, que es lo más avanzado en innovaciones tecnológicas, cómo la inteligencia artificial ahora ya no es necesidad de tener determinados conocimientos específicos y nosotros sabemos y estamos capacitados al 100%, por ejemplo, en el manejo de inteligencia artificial, todos estos procesos que nosotros hemos visto anteriormente que se hacían de forma manual, con este proceso ya se lo puede hacer de una forma más sistematizada y mucho más sencilla. Justamente vamos a hablar sobre la revolución digital. Esta es la más conocida. Ha modificado la vida de millones de ciudadanos en apenas 2 décadas. Ha reorganizado la producción y la distribución de bienes y servicios. Ha generado millones de empleos. Ha alterado las bases del comercio internacional. Ha cambiado la manera de trabajar de gran parte de la sociedad. Ha modificado las formas de relación social familiar e incluso de pareja y lo que es fundamental, ha creado un nuevo universo de información cada vez más poderoso, masivo y también influyente. Este tipo de revolución transmite información de manera capilar y muy opíparamente, dando paso al desarrollo de la informatización, además de alterar los cimientos de la tecnología de cálculo centralizado. La informática ha propiciado una nueva forma de operar en el mercado, ejemplificando en el mundo del videojuego, por ejemplo. El videojuego, ustedes verán, la mayoría, desde siempre, desde que tenemos uso de razón, los videojuegos han sido parte de nuestras vidas. Y obviamente alguien tuvo que inventarlos, alguien tuvo que diseñar, programar, crear dispositivos electrónicos para que estos puedan funcionar. Los textos, imágenes, sonidos y hasta la voz y la imaginación son digitalizables y con la implantación multitudinaria de la era del Internet, con su simbiosis con la informática y las telecomunicaciones, todo nuestro entorno ha cambiado a velocidad de un vértigo. Si nosotros analizamos, la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? A partir del año de 1990 hacia acá nomás, cómo ha ido cambiando y obviamente se ha ido inmiscuyendo en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, el Internet. Antes, obviamente, cuando recién llegaron los teléfonos móviles, obviamente eran sumamente sencillos. Muchos de ellos en su inicio solamente permitían dos acciones, que era recibir llamadas y enviar determinados mensajes de textos bastante simples. Pero ustedes verán, hasta la actualidad, hoy en día nosotros con nuestros móviles, con nuestros smartphones, teléfonos inteligentes, nosotros podemos chatear, ya muchos de nosotros ni siquiera escribimos, simplemente qué es lo que hacemos. Mucho más simplificado, enviamos mensajes de voz, enviamos una serie de imágenes, videos y una serie de cosas y se lo hace en tiempo real y mucho más avanzado y obviamente determinado en relación a la información. Entonces, si nosotros vemos y analizamos antes de 1990,
obviamente existía, lo más avanzado que nosotros podíamos tener en casa era, por ejemplo, la televisión como medio de comunicación. La televisión igual estaba constituida por determinadas estructuras electrónicas y eso obviamente nosotros podíamos ver en pantalla algunas actividades. Hoy en día igual tenemos los Smart TVs, televisiones inteligentes, en las cuales nosotros podemos desarrollar una serie de comunicaciones, una serie de actividades, obviamente mucho más avanzadas que un televisor convencional. Y así ha ido modernizándose todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En la actualidad nosotros tenemos casas inteligentes, las cuales están interactuadas o están entremezcladas, relacionadas, se podría decir, por ejemplo, entre la electrónica, la informática y la electricidad. Estos tres aspectos tienen que ir necesariamente de la mano. Hoy en día tenemos electrodomésticos inteligentes en los cuales obviamente a nuestro teléfono nos llegan determinada información acerca, qué sé yo, de los alimentos que existen en nuestro refrigerador. Si necesitan ustedes, no estando en casa, que se enciendan las luces o que se corte la energía, nosotros tenemos el control, la sistematización de los hogares, las casas inteligentes. Son cosas que también nosotros tenemos ya en nuestro medio actual. Si la tecnología es la base de la sociedad, la era digital ha transformado la técnica en productos de ocio a través de la tecnología de juegos serios o la gamificación, abriendo un nuevo horizonte en la educación de vanguardia. Los videojuegos son vehículos de historias, información y entretenimiento, donde las personas, esto es los jugadores, interactúan con otros jugadores o con patrones preestablecidos de interacción. Esta interactividad permite situar al jugador en mundos ficticios o alterados, pero con contextos, relaciones y reglas. Dicho de otra forma, en mundos reales, aunque sean imaginarios, mundos paralelos. Es lo que hace, como lo que les había mencionado, lo que hace o lo que determina, por ejemplo, la inteligencia artificial. Justamente hoy en día, incluso en la revolución de los juegos de video. Ustedes verán, los primeros juegos de video eran bastante básicos. Para quien no recuerda, por ejemplo, pues, los juegos de videos básicos, por ejemplo, de Mario Bros. Y de toda la serie, obviamente, que había ahí. Y cómo se ha sistematizado en la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos una serie de juegos de video en los cuales prácticamente estamos ya inmiscuidos en una realidad artificial, en una realidad aumentada. Entonces son aspectos en los cuales también ha ido aumentando en relación a la tecnología. En cuanto a las innovaciones en medicina y también en salud, es importante ese aspecto, conocer en la parte final de este proceso de clase vamos a ir viendo. A lo largo del siglo pasado, tuvieron lugar numerosos procesos en el sector de la medicina. Uno de los hechos que cambiaron la forma de observar la vida y poder modificar enfermedades anteriores incurables se produjo el 27 de enero de 1926, cuando el médico escocés Alexander Fleming sintetiza la penicilina. Esta forma de antibióticos revoluciona el mundo de la medicina y para 1944 Selman Waldman descubre la estreptomicina, otro antibiótico, toda una revolución terapéutica que suponía un gran avance para la humanidad. Un poco más avanzado, pero en ese siglo, más concretamente en 1980, se produce una noticia que también cambiaría la forma de enfocar la medicina y el deporte. Se produce la implantación de la primera prótesis de rodilla en España con el sistema Conglia 2. Y desde entonces todo ha sido evolución en la materia, sustituyendo cada día menos partes del cuerpo y realizando mejores e innovadores materiales que hagan sentir al paciente lo más cercano a la realidad posible. Hoy, gracias al gran avance en el campo como la genética o la biotecnología, es posible ofrecer soluciones y tratamientos mucho más personalizados y avanzados que hace solo un par de décadas.
y es que la medicina ha experimentado avances en los últimos años que han mejorado la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades y ha conseguido revolucionar la salud en general. Pruebas diagnósticas más precisas, nuevos materiales y técnicas quirúrgicas más sofisticadas y tratamientos farmacológicos cada vez más específicos son solo algunos ejemplos de ellos. Los expertos comentan que han considerado estos avances y qué impacto han tenido sobre los pacientes, sobre todo el impacto positivo que estos han generado en el mejoramiento de la salud de la sociedad en general y obviamente han inducido al mejoramiento de la calidad de vida y obviamente al alargamiento de la vida de cada uno de los seres humanos. Antes de este siglo, hablamos del siglo XIX, determinadas enfermedades eran mortales, no tenían cura. Muchas personas, hablemos de determinados, por ejemplo, del cólera, del poliomielitis y obviamente el virus y bacterias también han ido evolucionando y obviamente eso obviamente obliga a médicos y biólogos a continuar desarrollando determinadas investigaciones para mejorar la calidad de vida y evitar las muertes de las personas. Por ejemplo, en el caso de lo que nos pasó hace un par de años atrás, que es el caso de la pandemia del COVID-19, que necesariamente tuvieron que buscar una forma de antídoto para que las personas no continuaran falleciendo. Son estos y algunos avances más tecnológicos que quedan todavía dentro del material. Espero que en las próximas clases nosotros podamos seguir topando estos temas que son fundamentales dentro del desarrollo del conocimiento. También nosotros tenemos que ver qué sucedió en el pasado, qué nos beneficia ahora y también nos prolonga un poco más de vida hacia el futuro. Y obviamente las siguientes sociedades, cómo estos avances son significativos para mejorar su calidad de vida. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. No me despido de ustedes y más bien les invito a seguir en el proceso educativo. Nos vemos, conmigo tienen la siguiente clase a las 8:40 con la clase de inglés. Así que nos vemos en la siguiente hora. Señores y señores, continúen en el proceso.